22 años antes. Nueva York, Estados Unidos. 9:30 de la mañana. Era un día extraño, parecía que no iba a amanecer, pues el sol estaba tardando demasiado en salir, parecía haber sido devorado por las nubes. Un fuerte viento corría por las calles oscurecidas de la gran metrópolis. Frío y humedad reinaba por las calles. Las personas se hallaban sorprendidas por la repentina extensión de la falla de San Andrés el día anterior, un fenómeno sin precedentes que les hacía hacer la vista gorda ante cualquier otro suceso. A las 10 de la mañana. Comenzaron una serie de leves temblores que hicieron alertarse a las personas, pero al no sonar las alarmas lo pasaron por alto. A las 10:30 aquello se volvió la noticia del momento, esos temblores eran tan constantes que parecían jamás detenerse, eso era un fenómeno natural imposible. A las 11 de la mañana, el temblor se convirtió de manera instantánea en un terremoto de magnitud 5 en la escala de Richter. Varias personas cayeron al perder el equilibrio, ventanas rotas, y mucha confusión. Ese fenómeno se mantuvo por más de media hora. Hasta que, a las 11:30, como si de un interruptor se tratara, los edificios se agrietaron, los autos se volcaron, árboles cayeron, casas se derrumbaron, en menos de un segundo inició un terremoto de magnitud 11, algo que se creía imposible. Un par de segundos después, el Central Park se partió a la mitad. Una grieta de magnitudes colosales dividió la ciudad, de allí emergió un vapor que erradicó la vida de los árboles a su alrededor de un instante. Y de repente, una criatura colosal apareció. Era increíblemente horrorosa, era una especie de masa masiva de carne palpitante y amorfa. Tenía dos especies de brazos, eran delgados como un árbol normal, pero tan largos y altos como varios edificios, no tenía piernas, lo que se supone que eran sus ojos, estaban a los costados de su torso. Aunque sin duda lo que más aterró a las personas fue su boca, además de ser enorme, era aterradoramente humana, con labios, dientes, lengua y encías, esa cosa parecía un demonio salido del infierno. El solo moverse podía derribar edificios con facilidad, sus enormes brazos solo desmoronaban todo lo que tocaban, cientos de miles fueron aplastados en segundos. Medía más de 90 metros de altura. Aunque la respuesta bélica fue rápida, no fue lo suficientemente veloz para evitar que toda la isla de Manhattan fue reducida a escombros, hasta que el monstruo fue bombardeado por cazas del más alto nivel, era grande, pero no era invencible. Pasadas 5 horas de intenso combate, bombas, y estrategias bélicas y una cantidad de daños materiales inconmensurable, la criatura fue derribada. Las personas bautizaron a la criatura como Behemoth desde que esa cosa apareció. En 2012, nada fue igual, además de los irreparables gastos y la pérdida absoluta de una ciudad y millones de vidas, comenzaron a aparecer criaturas. Seres de todo tipo, sin explicación alguna. Comenzó 2 días después de la aparición de Behemoth, se avistaron una especie de humanoides caminando por la Antártida, luego de un rato y de obtener imágenes más claras, se vio que era como si tomásemos los relatos de hombres lobo y traemos a la realidad. Luego aparecieron monstruos gigantes, eran de alrededor de 2 a 3 metros, muy anchos, muy musculosos, además de ser verdes, eran ogros, estos aparecieron en selvas de Brasil. De esta forma, más y más aparecían, y con el tiempo comenzaron a atacar a las personas. Hombres lobo, ogros, sirenas, vampiros, momias, zombies, hadas, tritones, y todo tipo de criatura de fantasía. Todos siendo en extremo agresivos. De esta forma, la humanidad comenzó a defenderse y luchar contra ellos, lo cual no era tan difícil si se estaba correctamente preparado. Pero eso solo fue los primeros 3 meses. Una vez pasó el tiempo, aparte de que ellos parecían lentamente tener más inteligencia, aparecieron más de esas cosas. Cada vez eran peores. Luego de un tiempo, llegaron las criaturas mitológicas. Cíclopes, minotauros, centauros, dragones, golems, todo tipo de ser mitológico, y como era de esperarse, comenzaron a atacar a la humanidad. Aún así, los esfuerzos unidos de los ejércitos más poderosos de la humanidad lograron acabar con las criaturas, sin duda los dragones fueron los que más vidas se llevaron. En cierto punto casi se convierte en una guerra, pero nada que un bombardeo aéreo no pueda solucionar. Claro, eso hasta que llegó lo que llamamos como, las pesadillas. Sin duda fueron la peor de todas las cosas, seres de lo más horribles, desde asesinos grotescos, horrores grotescos, pesadillas sobrenaturales. Sin duda aquello fue el golpe más duro a la humanidad. Habían pasado 1 año desde la aparición de Behemoth, la guerra entre humanos y monstruos se había calmado, como si de una orden de tratase, las criaturas atacaron con menor intensidad y menor frecuencia, escondiéndose durante mucho tiempo, y cazando durante las noches.
Cada día habían bruscos cambios en el orden natural de las cosas, simplemente no existían explicaciones para los cambios del comportamiento de las criaturas y los mismos humanos. Los humanos no podían seguir en guerra, así que, al no poder entender del todo a estos seres, y no tener ni idea de cómo enfrentar a muchos de estos sin la necesidad de destruir pueblos y ciudades, comenzamos a capturarlos. Los presos de las más grandes y seguras prisiones fueron usados como carne de cañón para atraer a las criaturas, a pesar de haber sido un acto de lo menos ético y moral, funcionó increíblemente bien. El problema fue la contención, pues muchos de estos seres eran increíblemente fuertes, y fácilmente se escapaban de celdas convencionales. La pérdida de incontable personal de seguridad y de investigación por el estudio y contención de las criaturas. Hasta que un día, un sujeto apareció en las oficinas de investigación paranormal, una organización a nivel mundial que se formó 6 meses después de la aparición de Behemoth. Este tipo, que nadie había visto, dejó sobre la mesa una propuesta llamada Proyecto Vacío. Y tan rápido como apareció, desapareció sin dejar rastro. Fue un planteamiento poco ortodoxo, tratando de darle un uso a los antiguos almacenes de explosivos que se guardaban en túneles verticales hacia abajo, enormes túneles de acero. Esto como una iniciativa para crear unas especies de prisiones. Estas prisiones, al menos en la información pública, tenían la función de contener a las criaturas, estudiarlas y poder clasificarlas, mientras se buscaba una manera de contenerlas, o con suerte encontrar puntos débiles. Aquí comenzaron algunas cosas raras, pues los ataques de las criaturas cada vez eran menos constantes, como si trataran de darnos tiempo para conseguir crear las prisiones, aunque claro, poco o nada importó este hecho, pues el proyecto fue aprobado al instante y la reconstrucción y capacitación de las instalaciones comenzaron. 3 años después, se pusieron en marcha las prisiones. En 2015, yo nací en 2013, un año después de Behemoth. Actualmente, luego de 21 años de la llegada de los monstruos, los ataques cesaron en gran medida, pues son poco usuales, y se dan principalmente en zonas alejadas, pues incontables monstruos estaban contenidos, o de plano habían sido eliminados. En cierta forma podría decir que ganamos la guerra, y para mí ese fue el problema. Tengo una enfermiza obsesión con los monstruos. Lo cual, en la actualidad, se considera una especie de enfermedad mental, llamada síndrome de Behemoth, el cual se reporta principalmente en personas nacidas después de 2012, siendo personas que sienten una fuerte conexión e interés por estos seres. Al principio, me daban algo de miedo, pero con el tiempo comencé a fascinarme con ellos, aunque tuve que mantener esto en secreto. Luego de un tiempo, las personas con este síndrome cada vez eran más juzgadas. De modo que, luego de darme cuenta de este hecho, traté de convertir esa fascinación en una especie de odio. Me hacía pasar por alguien odioso con estos seres, haciendo creer a los demás que los odiaba por haber asesinado a tanta gente. Se podría decir que me hice pasar por el papel de un hombre fiel a la justicia por las muertes. Poco o nada me importaban las personas que murieron. Así que decidí que la única manera de estar en contacto con ellos, era entrando a esa prisión. Pero como claramente no era posible convertirme en un monstruo, tuve que tomar el camino difícil. Comencé a entrenar mi cuerpo. A prepararme lo más que pude, desde mis 13 años, hasta los 18, entre grandes cantidades de proteína, y fuertes ejercicios, conseguí un físico bastante destacable para mi edad. Eso sin contar que también entrené artes marciales mixtas. Aunque no sería un camino para nada fácil, principalmente que para cuando decidí alistarme a mis 18 años, había una cantidad enorme de cosas por aprender. De esta forma me alisté en las Fuerzas Armadas. Sí, decidí no ir a la universidad, y bueno, mis padres me apoyaron, pues cuando supieron que mi intención era ser guardia en alguna de estas inmensas cárceles, por más que tuvieran pavor de lo que me pase, ellos me apoyaron, siempre los querré tanto por eso. De esta forma llegó el año 2031. Yo tenía 18 años. Soy de Alemania, donde estaba la tercera prisión más grande a nivel mundial. La primera se llamaba The Little Pito, o la Pequeña Fosa, estaba en Alaska, Estados Unidos, fue el primer recinto en ser construido desde cero, cuenta con 500 metros de diámetro, y alrededor de 1 kilómetro de profundidad. Es un lugar inmenso, su superficie exterior está custodiada por 1000 activos militares las 24 horas, armados hasta los dientes con equipamiento bastante moderno. Se dice que alberga alrededor de 845 criaturas poco hostiles o controlables, 542 criaturas agresivas, 221 criaturas de alta peligrosidad, 4 alfas, y uno de los llamados jinetes.
Más adelante entraré en detalles. Luego sigue la llamada La Gran Selva. Ubicada en la Amazonia, principalmente dentro de territorio brasileño. Cuenta con 480 metros de diámetro, y 1 kilómetro de profundidad. Fue la segunda base en entrar en estado activo, básicamente alberga casi la misma cantidad de criaturas que la base en Estados Unidos, pero ellos poseen 2 alfas y un jinete. Y por último, el recinto al cual presenté mi petición para entrar, claro, ya llevo un tiempo en las Fuerzas Armadas alemanas. La Gran Mina, es el nombre de esta base, creada en base a una enorme mina dentro de una montaña. La cual fue adaptada y mejorada para albergar criaturas. Posee 500 metros de diámetro, y 700 metros de profundidad. A pesar de ser más pequeña, es prácticamente la más segura y la que tiene mejores activos militares en el mundo. Pues aquí, se albergan 734 criaturas en control, 501 criaturas agresivas, 203 de alta peligrosidad. El problema son los 2 últimos, pues aquí albergamos un solo alfa, el cual durante años se ha debatido su nivel de peligrosidad, pero se decidió en dejarlo como alfa, y un solo jinete considerado el monstruo más poderoso sobre la faz de la Tierra, pero eso es muy debatible. Tiempo después me llevaron a una base militar en Ramstein. Allí se llevaría a cabo el adiestramiento militar. Hicimos fila durante varias horas, éramos 580 aspirantes, y ciertamente se asustó un poco que la mayoría salían con caras de horror, y pocos eran los que pasaban de una puerta metálica que daba a una habitación aparentemente insonorizada. En esa fila tuve la suerte, creo, de que Andrianov estaba justo detrás de mí. Allí fue donde lo conocí, y al instante conectamos, pues mi actitud lo suficientemente bien actuada conectó al instante con su forma de ser hiperactivo y sobre todo con ese sentido tan recto de justicia. Poco después me tocó pasar a mí. Al entrar todo estaba oscuro, segundos después escuché movimiento y sollozos aparentemente de un niño. Me dieron un arma, y me dijeron que era un enemigo. Al instante supe de qué se trataba. Sin dudar. Jalé el gatillo. Ese día me convertí en un candidato para la 15ª generación de remanentes. Me hicieron pasar por otra puerta, no sin antes encender las luces, para ver a niño de no más de 10 años en el suelo con un disparo en la cabeza. Solo seguí adelante, había conseguido ser considerado digno de superar el límite humano, mediante los remanentes de la sangre de Behemoth, un suero que funcionaba como potenciador para los humanos, además de hacer que podamos adaptarnos a todo tipo de atributos de criaturas y monstruos, además de un físico muy bien cuidado. Se requiere de una voluntad y fortaleza mental inquebrantable, requisitos que superé sin problemas. Ese jovencito tiene potencial. Vaya, no me esperé que me fuera a matar. ¿Quién habría pensado que sabía que era un cambiaformas? Algo me dice que conocía tus habilidades, sabía que podía darte ese disparo sin ningún problema. Quiero que lo asignen al escuadrón 1 y 2, se especializará en versatilidad en combate. Ese día conocí el dolor. Solo veía un vapor rojo que me rodeaba. Mi casa fue reducida a escombros, y como si fuese un maldito castigo, yo sobreviví, a duras penas, ciego de un ojo, sobreviví al ataque de ese bastardo. Vivía en Siberia, una humilde comunidad de poco más de 1000 habitantes. 2 meses antes se había reportado la aparición de una criatura con armadura de espartano, el cual había aparecido en Rusia. En ese momento el ejército estaba más ocupado con los dragones, un error que le costó la vida a mi familia. Ese espartano, una bestia humoide de piel parda quemada, y más de 2 metros de altura, quizás 3, resultó ser el primer jinete sobre la faz de la tierra. El jinete de la guerra, un criatura de poder de proporciones bíblicas, un agente del caos que destruye todo a su paso, un ser que es capaz de generar todo tipo de arma y artefactos bélico antiguo, actual y en algunos casos hasta futuro. Esa cosa podía sacar un cañón de tanque de su brazo, y un segundo después disparar un misil balístico desde su boca. Aún no comprendo cómo demonios sobreviví, pero sé que le daré un motivo a mi vida. Lo único que deseo es asesinar al jinete de la guerra. Y la única opción que tengo, es buscarlo en su prisión en Alemania. Él apareció en 2013, yo tenía tan solo 7 años. Hoy, con 25 años, estoy a la espera de unirme a la 15ª generación de remanentes, y espero ser enviado a esa maldita prisión.
Mi vida no ha sido fácil. Nunca lo fue, para mí, para mis padres, mis abuelos, ni siquiera para mis bisabuelos. Desde el horrible momento en que se nos relacionó con el asesino más famoso de la historia. Incluso hoy, a 145 años de su muerte, el nombre de mi familia quedó manchado como la gente que ocultó los crímenes de Jack el Destripador. Aunque con cada generación dejaban de señalarnos de esa forma, sobre todo que escapamos de Europa hacia Norteamérica, específicamente en Estados Unidos. Aunque, nuestro caso fue bastante olvidado desde la aparición de los monstruos. Tenía 3 años cuando apareció Behemoth, vivía en San Francisco. Ciertamente, me afectó una tragedia de esa magnitud. No conocía a ninguna de las personas que murieron, pero simplemente sentí pena por ellos. Entonces comencé a pensar en ese sentimiento. La tristeza y el dolor parecían ser más fuerte que el rechazo y el repudio. Tiempo después se creó el Ejército contra Fuerzas Paranormales, la cual fue la primera línea de defensa contra estas criaturas. Luego llegó la Asociación de Investigación Paranormal, de donde salieron las prisiones llamadas vacíos. Para ese punto, realmente tenía pensado vivir con las aún vigentes malas miradas por el supuesto pasado de mi familia, hasta que apareció algo que me dio una idea. El 30 de octubre de 2018, se anunció la primera misión de un grupo militar nuevo. El Mazo Divino. Aparecieron de la nada, y 2 días después de confirmar su primera misión, habían capturado a un jinete, el llamado Jinete del Hambre, el cual era un zombie que funcionaba como paciente cero de los infectados que rondaban varios países. Aunque claro, para ser un jinete no basta con ser un simple zombie. Esa cosa era capaz de emitir una tóxica que destruía en segundos los órganos internos. Podía destruir la masa muscular, erradicar totalmente el porcentaje de grasa y reducir el cuerpo a un estado de descomposición en un rango hasta de 2 kilómetros a la redonda. Básicamente esa cosa podía erradicar la vida de ciudades enteras solo con su presencia. Y si eso no fuera lo suficientemente jodido, posee fuerza inconmensurable, era capaz de derribar edificios de un solo golpe, podía moverse tan rápido como un auto, y las armas comunes ni le hacían daño, su única debilidad era ser estúpido como cualquier otro zombie. Y aún así, fue capturado en 2 días por el llamado Escuadrón Estaca 1, que es literalmente aquellos que hacen que la élite se quede como unos novatos. Incluso se teoriza que en ese escuadrón también hay monstruos que luchan del lado de la humanidad. Desde que conocí el increíble prestigio del que gozan, me decidí. Yo sería la que limpie el nombre de nuestra familia, yo restablecería su manchado honor, siendo parte de la más fuerte línea de defensa de la humanidad, así que cueste años, sería reconocida por mi servicio como protectora de la humanidad. Desde nobleza, justicia y heroísmo. Tristeza, rechazo y redención. Egoísmo, falsedad y mentiras. Humanidad, algo tan vago que es ignorado por estos seres. Sentimientos con una mayor complejidad que el comportamiento de las criaturas. Objetivos diferentes, metas distintas, motivaciones fuertes, perseverantes o mundanas. Un mismo método. Y un único obstáculo compartido. El mayor peligro al entrar al vacío. No son los monstruos, no es perder tu vida. El mayor peligro en el vacío es perder tu humanidad.